El Foro Económico Mundial 2024 en Davos reunió jefes de Estado, de gobierno, ministros y líderes empresariales con el objetivo de reconstruir la confianza entre las naciones, enfocándose en 4 temas principales: cooperación global y seguridad, nuevo crecimiento y empleo, la inteligencia artificial con oportunidades y retos y la urgencia de una estrategia para combatir el cambio climático. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la cumbre? Lo discutimos. Y para analizar este tema está con nosotros Alex Hornstein, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Bienvenido a CNN Dinero, gracias por estar con nosotros y comencemos hablando de, en líneas generales, ¿qué es lo que ha dejado este Foro Económico Mundial de Davos? ¿Qué será lo más relevante que dejó este encuentro? Bueno, desde lo económico yo creo que hay un optimismo con cautela, pero los mensajes fueron más optimistas que el año pasado. Se espera que finalmente la economía, el desacelere de la economía se dé de manera gradual y no caigamos en recesión, ¿no? Las tasas ya han subido mucho y la economía no ha caído en recesión, la economía mundial, por lo cual ahora se espera que las tasas empiecen a bajar a medida que la inflación siga reduciéndose y eso ha generado, en mi opinión, un optimismo, por supuesto con ciertos riesgos en vista, pero más optimismo que el año pasado. Algunos de los temas que se hablaron en el foro, lo decíamos al inicio, tienen que ver con la cooperación y la seguridad. Cuando hablamos de cooperación, ¿de qué hablamos puntualmente? Porque en general en todo este tipo de encuentros siempre hay muchas declaraciones de buenas intenciones, pero después, esta cooperación de la que se habla, ¿se lleva a cabo? ¿Quién ayuda a quién? ¿En qué? ¿Se habló concretamente de algo o cuando hablamos de cooperación todavía estamos solamente en buenas intenciones? Bueno, siempre se trata de hablar de un mundo donde los gobiernos estén más coordinados. El problema es que el mundo se está cada vez polarizando más, ¿no? La rivalidad entre Estados Unidos y China y los bloques, digamos, por un lado Estados Unidos Occidente y por otro lado China, Rusia, Irán, los bloques se están definiendo cada vez más y la separación se está haciendo cada vez más evidente. Eh, y ese es tal vez uno de los problemas o los riesgos que están generando inestabilidad, que están generando guerras y esas guerras generan problemas en la cadena de suministros que desde lo económico también generan presión inflacionaria, porque aumentan los costos de transporte, aumentan los costos de los productos y hacen que la suba de tasas sea menos, de alguna manera, efectiva para controlar la inflación. Esos son los riesgos de corto plazo. Entonces, cuando hablan de coordinación es eso, es tratar de ver si esa separación no, entre las superpotencias no se hace tan abrupta y se puede coordinar mejor la economía mundial. ¿Y eso se ve probable teniendo en cuenta los conflictos que tenemos, tanto la guerra en Ucrania, la guerra de Israel con Hamas, el conflicto justamente que usted recién mencionaba en el Mar Rojo, en el Canal de Suez, con los hutíes y los barcos de los Estados Unidos? ¿Se ve posible esa coordinación a un corto o mediano plazo? De las guerras eventualmente se acaban, problemas que puedan surgir otras o se puedan extender las actuales. En mi opinión, la coordinación va a ser cada vez menor entre bloques, tal vez haya más coordinación intrabloques, ¿no? Si esta guerra le está poniendo mucha presión a la economía china de manera negativa, tal vez China pueda ejercer eh, cierta presión para que la gente perteneciente a su bloque tenga más intenciones de terminar o disminuir el conflicto. Eso, eh, pero de vuelta, y esta es una opinión personal, por supuesto, yo creo que el evento económico más importante de esta década o que va de alguna manera definir el comercio internacional es la separación entre las economías de Estados Unidos y China, que es cada vez más notoria y se va profundizando. ¿Y eso cómo juega en la pobreza, en los refugiados? Porque hablamos de conflictos, hablamos de gente desplazada. Eh, Cuando estamos hablando de economía, finalmente estamos hablando de tratar de que la gente viva mejor.
pero vemos que hay mucha gente que no está yendo en esa dirección. ¿Cuáles son las perspectivas, hablando de la economía y de lo que se ha discutido aquí en el foro de Davos, en cuanto a pobreza y en cuanto a quienes están sufriendo estos conflictos? Bueno, como decía, las perspectivas de Davos son de un optimismo con cautela, en el sentido que a medida que vayan bajando las tasas de interés y la inflación se va reduciendo, van a ir teniendo menos presión empresas y países en su deuda, y eso debería hacer que las economías empiecen a crecer de alguna manera un poco más rápida. Eso ¿no? De corto plazo, en el sentido, digo, optimismo respecto a lo que se esperaba el año pasado, que se esperaba una recesión que no pasó, o una recesión profunda que no pasó. Obviamente las guerras que generan, especialmente en el lugar geográfico que ocurren, problemas económicos y de todo tipo, pero si hablamos a nivel mundial, a nivel global, la perspectiva en lo económico es más optimista que el año pasado, teniendo en cuenta los riesgos, ¿no? De que si la guerra se contiene y no se expande, eso podría hacer que cambie un poco el humor. Si se llegase a expandir o prolongar, o el conflicto del Mar Rojo se fuese a intensificar. Otro de los temas que se ha tratado en el foro de Davos fue el cambio climático. Es un tema que se viene repitiendo en varios foros internacionales. ¿Qué se ha hablado en concreto con respecto al cambio climático aquí en Davos? Bueno, Davos siempre el riesgo de largo plazo, y de hecho siempre hablan casi las mismas personas, como por ejemplo John Kerry, siempre hacen énfasis que en el riesgo de largo plazo es en el cambio climático, el sobreuso de recursos que puede llevar a la escasez. Ese es un tema permanente del foro de Davos, casi diría, es una de las banderas del foro de Davos. Y lo que se dice es lo mismo que se viene diciendo desde que se creó el foro, que hay que reducir la emisión de gases contaminantes, que hay que tratar de usar los recursos de manera más eficiente. Nada que no se haya dicho antes. Yo creo que en ese aspecto, en el foro de Davos, no se ha hablado nada nuevo que no se haya dicho antes. Tal vez lo nuevo fue el discurso del presidente Milei diciendo eso no es un problema, pero en líneas generales, quienes hablaron en el foro de Davos sobre el tema son los mismos que han venido hablando con anterioridad, así que no hay nada nuevo al respecto. Alex, gracias por estar con nosotros. Era Alex Horenstein, profesor de la Universidad de Miami. Ha estado con nosotros aquí en el programa. Seguramente en breve volveremos a convocarlo para seguir discutiendo y hablando sobre la economía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.